Costumbrismo peruano, profesor. Está grabando. Muy bien, Mónica. Platicamos básicamente del costumbrismo peruano, ¿no? Sobre todo el costumbrismo peruano, en este caso hablando de el máximo exponente que es Manuel Ascenso Segura con su obra Ñacatita. ¿Sí recuerdan de la vieja chismosa alcahueta? Sí, profesor. Muy bien. Hoy vamos a continuar con otro tema. A ver, voy a presentar la pantalla, por favor. Bien. El tema que nos toca desarrollar el día de hoy es del romanticismo peruano. Ya es el tema que nos va a acompañar el día de hoy. Es un cuarto domingo de tarde. Bien, hemos dicho que en el siglo XIX, como dijo vuestra compañera, confluyeron tres movimientos literarios: el costumbrismo, que ya lo vimos, hoy ya tratamos el romanticismo y la próxima clase vemos el realismo peruano. Bien, como introducción vamos a indicar que el romanticismo es un movimiento literario que aparece en Europa, en este caso específicamente en Alemania, en la primera mitad del siglo XIX. Chicos, ¿qué más podemos indicar? Aparece en América junto con las ideas de libertad, amor y progreso, alentado por los movimientos libertadores. Bueno, ¿qué significó en este caso el romanticismo? Hizo que la literatura popular, patriótica e individualista reconozca los valores del pasado y admira el paisaje y vive embelesada de los sentimientos amorosos. Recuerden que su mismo nombre dice, ¿no? Romanticismo. Para los románticos, queridos estudiantes, el tema central va a ser pues el amor, ¿no? Es el eje central. Recordando que para los románticos primero eran los sentimientos, la imaginación, la pasión, luego la razón, ¿no? La razón queda relegado en segundo plano. Bien, vamos explicando en este caso el contexto histórico. El romanticismo básicamente desarrolla el surgimiento de la burguesía, ¿no? Por la explotación del guano, en este caso en nuestro país, ¿no? Va a surgir la burguesía, cuando decimos burguesía, un conjunto de personas que se van a hacer ricos gracias a la explotación del guano, ¿no? Y este guano, como saben ustedes, fue apetecido por los chilenos que posteriormente nos hizo la guerra por el guano y el salitre y nos quitaron pues los territorios hasta Arica. ¿Qué más? En esta etapa vamos a tener el desarrollo del primer gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Y Ramón Castilla, como seguramente gobernante, uno de los gobernantes que ha hecho algo por nuestro Perú, lo que hizo es la abolición de la esclavitud. Es decir, en nuestro país existía la esclavitud, hubo esclavos. Y esos esclavos, por lo común, eran pues personas de color negro, ¿no? Que los trajeron en este caso los españoles en la época de la colonia, ¿no? Para trabajar. Buenas noches, profesor. Buenas, ¿cómo estás? Para trabajar en las minas, ¿no? Bueno, eso como referencia, ¿no? Sabiendo de que los incas habíamos indicado que eran entre 10 o 11 millones de incas, y hay un momento que la población incaica, ya en la época de la colonia, va a disminuir, se dice que llegó solamente a 2 millones, y lo que se necesitaba, o los españoles necesitaban, era pues quien trabaje en las minas, ¿no? Para sacar oro y plata. Entonces, como no había mano de obra, trajeron a los africanos, a nuestros amigos africanos, y estos jóvenes personas africanas no se acostumbraban al frío de la sierra, porque la minería por lo común está en la sierra, ¿no? De oro y plata. Y se ubicaron sobre todo en la costa peruana. Eso fue en la colonia. Obviamente durante esa etapa hubo esclavitud hasta, fíjense, hasta el siglo, en este caso, siglo XIX, que todavía había esclavitud en nuestro país. Y Ramón Castilla, pues, abolió la esclavitud, es decir, dio libertad a los esclavos. Y cuando decimos esclavos, es literal, ¿no? Por ejemplo, tú podías tener un esclavo en tu casa y ordenabas todos tus mandados y no lo pagabas ni un céntimo. Pues le dabas seguramente de comer,
para que subsista o ropa vieja por ahí, ¿no? Y cuando te cansabas del esclavo, pues ibas al mercado y lo vendías así como un animalito. Lo vendías. Y si gustabas, pues te comprabas otro esclavo, ¿no? Bien. ¿Qué más pasó en esta etapa? El combate de 2 de mayo de 1866. A ver, el combate de 2 de mayo, ¿con qué país creen que fue ese combate? ¿El Perú con qué país se enfrentó? ¿Tienen idea, chicos? A ver, les doy alternativas, ¿ya? Colombia, Ecuador. Ya. Chile, España o Colombia. España. Chile. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Con qué país fue el combate de 2 de mayo? Chile, profesor, Chile. Chile, profe. Chile, dice Diana. Chile, dice Aarón. A ver, el combate de 2 de mayo que dijo usted antes fue con España. ¿Cómo, profe, con España? Sí, con España. Recuerden que con España, la última batalla que se liberó fue en 1824, la batalla de Ayacucho. Este año, justamente en el mes de diciembre, el 9 de diciembre, se cumple el bicentenario, o sea, 200 años. Bueno, en esa batalla de Ayacucho, el último virrey La Serna aceptó su derrota y firmó la capitulación de Ayacucho. Y se fueron, ¿no?, los españoles. Pero, fíjese, fue en 1824. En 1866 intentaron regresar a conquistarnos. De verdad, intentaron conquistarnos. Ya no con caballos así, sino intentaron con barcos, buques, y querían ingresar por Callao. Entonces empezó la batalla, se dice el combate a las 8 de la mañana. Los peruanos defendieron Callao con cañones y pues duró más o menos 10, 11 de la mañana, 12 del mediodía. Y los españoles regresaron como habían venido. Se regresaron porque no lograron ingresar al Perú. Entonces los españoles querían seguir gobernándonos. No querían dejar así por así, ¿no? Bien. ¿Qué más? En esta etapa de nuestra vida republicana va a haber una aparente bonanza y prosperidad económica, gracias, reitero, a la venta del guano de isla y el salitre, ¿no? Y gracias a esa prosperidad económica se hizo algunas obras públicas, ¿no? Como ferrocarriles, sobre todo ferrocarriles. Y se da luego posteriormente la guerra con Chile y la posterior derrota del Perú en 1883. La guerra con Chile, 1883. Ahí termina, ¿no? Empieza en 1879 y termina en 1883. Bien, ¿qué características tuvo el romanticismo? Imitación de las formas francesas y españolas, es decir, los escritores peruanos van a imitar a los escritores franceses, como a Víctor Hugo, que es un escritor francés romántico, y españolas, en este caso como Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no?, que escribió su famosa obra Rimas, ¿no? ¿Qué más? Otra característica, destaca principalmente el género lírico, o sea, la poesía lírica, y se trabaja mayormente el dramático, el teatro, ¿no? Otra característica es el sentimentalismo, la angustia y el dolor, ¿no? Otro, se resaltan los valores de la ciudad como el limeñismo. Siempre en esta etapa, igual chicos, que en el costumbrismo, estuvo muy centrado hacia el limeñismo, o sea, es la literatura centralizante, ¿no? ¿Qué más? El retoricismo y la superficialidad. Y por último, lo aristocrático y lo coyuntural, que son características del romanticismo peruano. Vamos a ver los representantes, o sea, quiénes son los máximos exponentes del romanticismo peruano. Aquí tenemos, por ejemplo, a Nicolás Corpancho. Tiene una obra que se llama El Poeta Cruzado, recordando que Nicolás Corpancho fue el escritor que introdujo el romanticismo al Perú. Tenemos a Narciso Arestegui con su obra El Padre Orán, Luis Benjamín Cisneros con su obra Julia. Tenemos a Pedro Paz Soldán con su obra Sonetos o Chispazos, ¿no?
Clemente Altaos con su obra Poesías Patrióticas y Religiosas, José Arnaldo Márquez con su obra Notas Perdidas. Y aquí vamos a encontrar dos grandes escritores, eso sí hay que manejarlo, ¿ya? Carlos Augusto Salaverry y por otro lado Ricardo Palma. Estos dos escritores son los máximos exponentes del romanticismo peruano. Carlos Augusto Salaverry Ramírez es un poeta piurano, un poeta. Él hizo poesía lírica. Decía así, ¿no? Estrellas son tus ojos que iluminan cuanto ven. En ellos puso el cielo la sonrisa del Edén. Si un ángel te hizo Dios, busquemos sombra aquí y el nido de amor para los dos. Como podemos observar, es un poema romántico y es característico del romanticismo. A ver, chicos, pregunta de cultura general. ¿Quién fue el presidente más joven que ha tenido el Perú? Repito, ¿ya? ¿Quién fue el presidente más joven que ha tenido el Perú? Pregunta de cultura general. A ver, vamos Diana, a ver. ¿Quién crees que fue? Felipe Santiago Salaverry. Ya, gracias Diana. ¿Alguien más por ahí? Yo digo que está bien, profesor Salaverry. Salaverry, ya, gracias Mónica. ¿Alguien más? Milady también dice lo mismo. Dime, Aarón. Felipe Salaverry, profesor. Así es. No se olviden, ¿ya? Felipe Santiago Salaverry fue el presidente más joven del Perú. Muchos dicen Alan García. No, Alan García sí también fue joven a los 35 años, pero Felipe Santiago Salaverry fue presidente, no, fue presidente a los 31 años. El papá de Carlos Augusto Salaverry, justo del personaje que estamos hablando. Su papá fue un militar que tomó el poder con golpe de Estado y duró en el poder un mes y luego le fusilaron. Simplemente le fusilaron, ¿no? Entonces, por ese lado, pero sí es considerado el presidente más joven que tuvo el Perú. Ya como referencia, chicos, no se olviden. Por ahí quizás nos preguntan algo de cultura general y debemos saber, ¿no? Acuérdense de Salaverry. Bien, el otro escritor es, en este caso hemos indicado don Ricardo Palma Soriano, ¿no? Seguramente uno de los escritores más prominentes que hemos tenido en nuestro país. Ricardo Palma escribió sus famosas tradiciones peruanas, ¿no? Y él decía, un escribano y un gato en un pozo cayeron. Les pregunto, ¿quién es escribano? ¿A quién se le llama escribano? ¿Tienen idea, chicos? ¿Quién es un escribano? ¿Ni idea? Ya. Para que tengan una idea, un escribano es aquella persona que, pues, en otros términos, un tinterillo, ¿no? Que va al Poder Judicial y busca aquí los que están en pleito. Entonces, ejemplo, yo soy el escribano, el tinterillo, le digo, ¿qué problema tienes? Tengo problemas, por ejemplo, ¿no? Mi esposo me ha dejado y no me quiere mantener. Ya muy bien, yo te hago un documento y lo presentas y ganamos el juicio. Claro, yo lo hago el documento, pero lo hago firmar con otra persona porque yo no soy abogado, simplemente soy un tinterillo, ¿no? Y obviamente esos tinterillos ganan bien su platita. Entonces dice, un escribano y un gato en un pozo se cayeron. Como los dos tenían uñas, por la pared subieron, ¿no? Bueno, vamos a ver los datos de don Ricardo Palma. Su nombre completo fue Manuel Ricardo Palma Soriano. El género literario que desarrolló, en este caso, es el género narrativo, ¿ya? La especie literaria que desarrolla son las famosas tradiciones, ¿no? Tradiciones. Tiene el seudónimo del bibliotecario mendigo. A ver, chicos, ¿por qué creen que Ricardo Palma tiene ese seudónimo del bibliotecario mendigo? ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? Porque ha leído mucho, tiene Ya, mucho conocimiento.
Ya, Moniquita dice, porque haber leído mucho. Muy bien, ya, Mónica, a ver. Conocimientos previos. Alguien más que quiere participar. ¿Por qué a Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo? Vamos, chicos, participamos, no tengan temor de participar. Ahí está William, está Silvia, está Silsa, está Mónica, Milady. Bueno, Milady. Eh, Dime, Diana. Dime. profesor, tal vez porque era historiador Ya, literario. ya, está bien, hija, muy bien. Ya, nos vamos acercando. ¿Qué dicen los demás? Adriana está calladita, no dice nada. Dana también igual no dice nada. Yasmín tampoco dice nada. Yomara, Kimberly, María, Marilindo. A ver, chicos, vamos. ¿Por qué creen que se le dice a Ricardo Palma el bibliotecario mendigo? Bien, vamos a explicar ya. Usted sabe muy bien que perdimos la guerra con Chile, ¿sí? La última batalla que se llevó a cabo. Dime, Aarón, te escucho, hijo. Aarón, te escuchamos, Aarón. A él se le reconoce como el bibliotecario mendigo porque mandó cartas a América y a España para que así den conocimiento para para que den valiosos patrimonios a la bibliotecario y documental de la institución. Ajá, muy bien, gracias, Aarón. Bueno, ahí un poquito más cerca ya la respuesta. Sí, como decíamos, la última batalla que el Perú se enfrentó a Chile fue la batalla de Miraflores. Los chilenos rodearon Lima y se dio esta última batalla y lamentablemente quienes fueron a defender Lima, no sé si habrá alguien de acá de Lima, pero los limeños simplemente se acobardaron, se escondieron debajo de su mesa, no salieron a defender su tierra, su pueblo, en ese caso Lima. ¿Y quiénes fueron a defender? Dirán ustedes, los provincianos. Los provincianos fueron a defender Lima. Bueno, nos ganaron la batalla de Miraflores y los chilenos ingresaron a Lima. Y, como es sabido, hicieron pues de la suya. Robaron, saquearon, violaron, incendiaron, de todo. Y una de las víctimas, digamos así, las entidades que sufrió en manos de los chilenos fue la Biblioteca Nacional del Perú. Es decir, la Biblioteca Nacional del Perú, que está por la Avenida Bancay, por el Congreso de la República, fue incendiada, fue destruida. Obviamente los mejores libros se llevaron a Chile, los chistosos se llevaron. Y los libros que consideran que no era importante lo quemaron. Fíjese la barbaridad, ¿no? Bueno, es decir, después de la guerra no teníamos biblioteca, estuvo en cenizas. ¿Y qué hizo Ricardo Palma? Porque fue secretario de la Biblioteca Nacional del Perú. Como dijo vuestro compañero, solicitó donaciones a los personajes importantes, no, a los más ilustres del Perú, a las embajadas y a otros países para que podrán donar los libros de la Biblioteca Nacional. Es decir, él enviaba una carta, Ricardo Palma enviaba carta, le decía, señor, tal, solicito la donación de libros para poder implementar nuestra Biblioteca Nacional. Y al final firmaba, no como Ricardo Palma, sino como firmaba como el bibliotecario mendigo. Por eso se llama, reitero, chicos, el bibliotecario mendigo, porque solicitó donaciones de libros a distintas entidades del Perú y del mundo, ¿no? Bueno, la obra más importante de Ricardo Palma hemos dicho que son las tradiciones peruanas. El lenguaje que utiliza está lleno de gracia y humor, ¿no? Hay de todo, hay de todo, vamos a ver ahora. El estilo que desarrolla las obras de Ricardo Palma recrea el ambiente limeño en toda su dimensión. Apología al pasado, el esplendor social, entre otros. Aquí un poquito más explicamos. Ricardo Palma desarrolla una fina sátira y elegante humor. O sea, sus tradiciones peruanas tiene sátira, tiene burla.
Utiliza un lenguaje sencillo, ¿sí? Ojo acá, hay que tener en cuenta. Carlos Augusto Salaverry, que hemos visto el poeta hace momentos atrás, él pertenece al romanticismo sentimental. ¿Por qué? Porque sus poemas son netamente de amor, romanticismo sentimental. Mientras que don Ricardo Palma con las tradiciones peruanas, porque no habla de amor, de pasión, simplemente habla de las tradiciones que pasó en nuestro país, corresponde o pertenece al romanticismo social. Eso hay que tener en cuenta. Ricardo Palma desarrolla un romanticismo social, mientras Carlos Augusto Salaverry desarrolla un romanticismo sentimental. Chicos, bien. ¿Qué más? Es considerado como uno de los mejores prosistas de América. Cuando decimos prosistas, narradores, ¿no? Llamado el bibliotecario mendigo, ya hemos indicado, ¿no? ¿Qué obras escribió don Ricardo Palma? Por ejemplo, escribió Verbos y Gerundios, escribió la obra Rodil, obra de teatro. En el género expositivo escribió Los Anales de la Inquisición de Lima y, reitero, su mejor obra son Las Tradiciones Peruanas, que son en total de 4 tomos. 4 tomos. Y son más o menos 400 tradiciones, ¿no? ¿Y cuáles son esas tradiciones las más conocidas? Por ejemplo, Don Dimas de la Tijereta, Cartacanta, Los Ratones de Fray Martín, El Alacrán de Fray Gómez, La Casa de Pizarro, La Historia de un Cañoncito, entre otros. Un dato adicional, ¿no? Tradiciones en Salsa Verde, que es otro libro. Ojo, Tradiciones en Salsa Verde es un libro también de don Ricardo Palma. Es un libro, dice, que emula el contenido erótico de Boccaccio, Giovanni Boccaccio, un escritor italiano, ¿no? Cada relato de tradiciones peruanas se inicia con una anécdota, un dato, un documento, una conseja limeña. Aquí un poquito vemos más sus obras de Ricardo Palma y en obras históricas. Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión, ¿no? Obras de teatro, La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad, y la obra seguramente más importante en teatro, Rodil. En lírica, su mejor poema, Pasionarias, Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios. En obras de carácter filológica y lingüística tenemos a neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas. Y en las narrativas, seguramente su mejor obra, Las Tradiciones Peruanas, y una obra inédita, Los Marañones. ¿Bien, chicos? Bien, aquí vamos a ver un poquito de las tradiciones peruanas, ¿ya? Vamos a indicar que el género, ya saben, es género narrativo, no se olviden, especie es una tradición. El número de tradiciones son en total de 453 tradiciones. Por eso está escrito en 4 tomos, más o menos cada tomo es 100 tradiciones, ¿no? Por ejemplo, 6 se refieren al Imperio Incaico, 6 tradiciones. 339 se refieren al virreinato o la época de la colonia. 43 se refieren a la emancipación. 49 a la época republicana. 16 a tiempos y espacios indecisos. Chicos, bien. Antes de pasar esto de tradiciones, un poco vamos a ver unas tradiciones de don Ricardo Palma, ya a manera de video, un poco para poder entender algunas tradiciones, las más importantes. ¿Ya? A ver, un momentito, por favor. Bien. Bien, vamos a ver esa tradición. Esta tradición titulada Al Rincón Quitacalzón. Es como pueden ver, es un término, un título bastante sugerente, ¿no? Cuando dice Al Rincón Quitacalzón, medio raro, ¿no? Bien. Seguramente al escuchar esta tradición, ustedes van a poquito comparar con lo que vuestros padres o abuelos les han contado. Eso está vinculado básicamente a la educación
que se impartía antes, ¿sí? La educación que se impartía antes. Antes se decía que la letra entra con sangre, ¿no? Esa era la famosa frase. Antes la educación era memorística, hay que memorizarnos tal cual, al pie de la letra. Y si no aprendías las lecciones, pues ya sabes, tu profe te daba cascarrones y así eran las lecciones. Y esta tradición tiene vínculo a esa historia, ¿ya? A ver, vamos a escuchar. Y es divertido, no es aburrido, es divertido, entonces vamos a ver, a ver. Pero sí quiero que presten atención, por favor, hay que prestar atención. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡al rincón quita calzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que tras contestar incorrectamente también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quita calzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito
del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quiere saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al Rincón Quitacalzón nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Bien, chicos. ¿Entendieron esta famosa tradición al Rincón Quitacalzón? ¿Se dejó entender? Sí, profesor. Muy bien, María. Correcto. ¿Los demás? Sí, profesor. Muy bien, Mónica. Correcto. Y Yasmín dice, ok, se entendió. Muy bien, chicos. Sí, El profesor. tema, muy bien, Diana. El tema de esta obra, Al Rincón Quitacalzón, pues eso era real, ¿ah? No va a empezar que es profecía inventado, no, es real. Por lo común se dice que a los chicos desaplicados se los mandaba al rincón del aula y ahí se le hacía arrodillar. Y la lección tenían que recibirlo mirando la pared, no mirando la pizarra. Alguna vez se dice que echaban en el piso y echaban arena, otra vez es chapa. Entonces ese era un castigo, pero duro, ¿no? Pero así fue la educación de antes. Eso seguramente, bueno, quizás ustedes ya no, pero quizás vuestros padres podría ser todavía. Porque yo sí me acuerdo todavía, porque cuando yo estudiaba, todavía había unos profesores que eran muy... Claro, no era el tema de Rincón Quitacalzón, sino era cascarrones, ¿no? Te levantaban de acá de la mecha y te levantaban hasta el techo. Bueno, distintas formas de castigo. Bueno, vamos a escuchar otra tradición, que es importante que conozcamos nuestras tradiciones. Esta tradición se relaciona con un santo peruano que tenemos, ¿ya? A ver. Proyecto Panaca presenta. Un momentito, voy a presentar la pantalla. A ver, mientras voy presentando, ¿qué santos peruanos conocen ustedes? Santos peruanos, ¿ah? ¿Alguien recuerda un santo peruano? Santa Rosa de Lima. Por ejemplo, Santa Rosa de Lima, ya. Otro santito. San Martín de Porres, profesor. Muy bien, Aarón, San Martín de Porras. Sobre todo esos dos santos que tenemos, ¿no? Bien. De uno de ellos trata esta historia. Entonces vamos a prestar atención. A ver. Proyecto Panaca presenta. Los ratones de Fray Martín. La historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: Espera un rato, hermanito. ¡Ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. Al mismo tiempo malgastó envidioso, que en hacer un ratón o a lo más dos.
Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. ¡Ay de mí! Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: Váyase, hermanito, y diga a sus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos. ¿Entendieron, no? Los milagros de Fray Martín. ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Los demás se me han quedado dormidos. No dicen nada. Sí, profesor. Muy bien, correcto, chicos. A ver, otra tradición más, ya en este caso de la época de los incas, ¿ya? A ver. Proyecto Panaca. Bueno, esto es una historia de la época de los incas, en la cual Ricardo Palma lo convierte en una tradición. Vamos a escuchar y tener una idea de qué trata esta historia. Proyecto Panaca presenta Los Incas Ajedrecistas. La historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis. No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo,
Aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse entrampados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca entonces abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos. Para culminar nuestra actividad del día de hoy, voy a presentar esta partecita. Un momentito, por favor. Un poco vamos a ver qué son las tradiciones, ¿no? Estas tradiciones básicamente son relatos cortos, amenos, o sea, son divertidos, que recoge un episodio histórico, o sea, algo que ha pasado, una anécdota jovial, un enlace de amor, de honra, un conflicto político o erótico, ¿no? Relatos en que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que se evocan, que se recuerdan. En esas tradiciones, Palma dio una vida en forma propia de narración en la que se advierten los elementos diversos y contradictorios, como el criollismo de Segura, que hemos visto en la clase pasada, la fantasía de Scott y el clasicismo de Quevedo. La primera tradición que escribió Ricardo Palma se llama Consolación, en este caso que escribió en 1851, y la última se titula Una visita al Mariscal de Santa Cruz en 1915. Las tradiciones más celebradas y leídas son, por ejemplo, la Chirana del Inca, ¿no? El orgullo del cacique, las orejas del alcalde, el alacrán de Fray Gómez, considerado el mejor relato de América, los ratones de Fray Martín, los mosquitos de Santa Rosa, las genialidades de la Perricholi, al rincón quitacalzón, la tradición del himno nacional, el padre Pata, los 13 etcéteras del Libertador, al pie de la letra y la historia del cañoncito, entre otros. Pero esas son las más conocidas. ¿Sí, chicos? Muy bien. Vamos ahora sí a ver algunas preguntitas, ¿ya? Aquí se van levantando su manito y un poco vamos a socializar. Está todo vinculado con lo que hemos desarrollado en la clase. Lo que van a estar atentos a la clase no van a tener problemas. A ver, vamos por sus puntos, chicos. El romanticismo se desarrolla durante el gobierno de... Está fácil, ¿ah? Eso hemos visto. A ver, levanten la mano, chicos. Ahí tengo a Aarón, ¿alguien más? Vamos. Levantadito la mano para verlos, para irlos tomando nota, apunte de sus datos. Solo Aarón, no creo. María, ya María tengo 2. Aide, 3. A ver, uno más. Y Omara. A ver, Aarón, ¿cuál es tu respuesta, hijo? La pregunta 1. Profesor, la A. Augusto. Augusto Veleguía. Ya, gracias, hijo. A ver, un ratito, por favor, voy tomando nota de los datos. Campos Sedano Aarón. Un ratito, por favor.
A ver, voy con María. María Ruiz Peso. Tu respuesta, María. María, tu respuesta, hija. María, no me dejes así en visto, como se dice. ¿Cuál es tu respuesta, María? Se desanimó María. Aide Cordero Pérez. Hola, profesor, buenas noches, ¿qué tal? Pues, estoy entrando con otro profesor, soy Rafael Rojas, y ¿Tu la apellido, respuesta es Rafael Rojas. tu nombre? Rafael, Rojas, otro apellido, Rafael. sí, Rojas Chakchi. Rafael, ¿no? Sí, la respuesta es la B, profesor. Ramón Castilla. Ya, gracias, Rafael. Yomara, tu respuesta, Yomara. Profesor, la C. Nicolás de Pierola. Ya. Profesor, disculpa, se salió ¿Quién se salió? María, se toqué mal y salí de clase. Ok. Ahorita voy contigo, Mari, no te preocupes, ¿ya? Me había tocado cortar. ¿Cuál es tu respuesta, Mari, antes que se te corte? La B, profesor. Ruiz Peso, ¿cierto? Sí, profesor. Ya, hija, gracias. A ver, voy con Diana Méndez. Tu respuesta, Diana. La B, profesor. Méndez Calderón. Menéndez Calderón. Ah, disculpa, hija. Menéndez, estoy leyendo mal. Menéndez Calderón. Diana, ¿no? Sí, profesor. Gracias. Dice la B. Milady, Rocío Toro, tu respuesta, Milady. La B, profesor. Gracias, Milady. Mercy Otero. Profe, es la B. Otero, tu otro apellido. Saavedra. Tu nombre es Mercy, ¿no? Sí. Mónica, tu apellido es Robles, ¿qué más? Gómez. Tu respuesta, Robles. Augusto Leguía, profesor. La Ay, Dios, ya no quiero escribir en el lapicero. Robles Gómez. Profesor, pierdo mi punto si se le malogra el lapicero. Sí, Robles Gómez, tu nombre, hija. Mónica Vanessa. Gracias, Mónica. Muy bien, voy por último con Rosemary. Rosemary. Tu respuesta, B, Rosemary. Ramón Castilla, profesor. Tu apellido, Rosemary. Gutiérrez ¿Qué más? Ramos. Gutiérrez Ramos. Rosemary. Vamos acá, Rosemary. Muy bien. A ver, vamos acá, muchachos. Respuesta. El romanticismo se desarrolla durante el gobierno de. Ojo acá. Respuesta, Ramón Castilla. Incluso hemos indicado en la clase que Ramón Castilla dio libertad a los negros. Sobre todo Ramón Castilla es en lo que va a caber todo el periodo. Claro, hubo otros presidentes más, pero Ramón Castilla es el más importante durante el periodo del romanticismo. ¿Correcto, chicos? Bien, bajen la manito ahora. Pregunta 2. Bajen su manito. Profesor, ya dije B. Sí, hijita, y sí, había visto, dijiste la B. Muy bien, te felicito. Pregunta 2. Considerado el mayor representante del romanticismo histórico en el Perú. Ojo, romanticismo histórico, o llamado también romanticismo social. A ver, levanten la manito ahí, chicos. Hemos hecho en clase ahí. A ver, Yomara, tu respuesta, hija. La E. Ricardo Palma. Ya, Yomara, gracias. Aide Cordero Pérez, tu respuesta. Aide. La E, bro. Ah, tú eres, ¿cómo se llama, no? Rafael Rufo. Rafael, disculpa, hijo. Disculpa, te estoy. Ya, hijo, gracias. La E, dice Rafael. Diana, tu respuesta, Diana. La B, profe. Salaberry, ya, gracias, Sí. Diana.
Aarón, tu respuesta, Aarón. La B, profesor. La B, Salaberry. Dana Brown. Dana. Mónica Robles. Salaberry, profesor. Salaberry. Muy bien, a ver, vamos acá, muchachos. Ojo, ¿ah? Considerar el mayor representante del romanticismo histórico o romanticismo social. Les dije en clase de hoy día, les dije, Carlos Augusto Salaberry representa al romanticismo sentimental. Romanticismo sentimental. Y Ricardo Palma desarrolla el romanticismo social o romanticismo histórico. Por ejemplo, hemos visto ya los videos de los incas, ajedrecistas. ¿Es histórico o no, chicos? Sí. Claro que sí. Al Rincón Quitacalzón de educación de la época colonial, ¿histórico o no es histórico? Claro. Sí. Claro que sí. Entonces, ahí la respuesta, queridos estudiantes, es la E. Ustedes ahí tienen que relacionarlo nomás, un poquito análisis y relacionarlo ahí. ¿Correcto? Salaberry es poeta, les había indicado, es un poeta. Habla de poesía, de amor. Incluso en el ejemplo que pusimos acá, ¿recuerdan? Acá está su poema. Y habla, no es un romántico social, ni histórico. Básicamente es un romántico sentimental, habla del amor. ¿Sí? Muy bien, chicos. Y por último, la última pregunta es esta acá. Uno de los autores no pertenece al romanticismo. Abelardo Gamarra, Benjamín Cisneros, Arnaldo Márquez, Clemente Altaos, Nicolás Corpancho. A ver, ¿quién se anima por ese lado? A ver, Dana Brown. ¿Cuál es tu respuesta, hija? A ver, Aarón, ayúdanos, auxílianos, Aarón. Adriana quiere hablar, Adriana. Dinos, Adriana, la respuesta, Adriana. ¿La 6? Arnaldo Márquez. Muy bien, Adriana, gracias. A ver, María, ayúdanos, María. Mari. Profe, la E. La E, Clemente Altaus. La D. La D es Nicolás Corpancho. A ver, un poco recorramos ya, chicos. Esta me suena claro, quizás la memoria un poco nos juega ahí, ¿no? Sí, ahí sí, pues. Ahí está Pedro Paz Soldán, Clemente Altaos, José Arnaldo Márquez. Acá en otro bloque es Nicolás Corpancho, Narciso Arestegui, Luis Benjamín Cisneros. Ahí la respuesta, chicos, es Abelardo Gamarra. Esta es la respuesta, no es romántico. Ahora, Abelardo Gamarra se le llama el tunante. Este escritor, también es escritor, pertenece al realismo peruano. Solo como dato ya, chicos, antes de la guerra con Chile, la danza la marinera que conocemos se llamaba la chilena. Repito, antes de la guerra con Chile, la danza llamada marinera, la marinera norteña, se llamaba chilena. Se dio la guerra, los chilenos nos dieron nuestra lección, se cambió el título, el nombre de la danza por la marinera, en memoria de la Marina de Guerra del Perú. ¿Y quién le puso ese nombre? Abelardo Gamarra. Ya, Abelardo Gamarra. Muy bien, mis queridos alumnos, estudiantes, gracias por su tiempo y su paciencia, haberme soportado estos 60 minutos. Que tengan un bonito domingo, una bonita semana, que les vaya súper, súper bien, siempre con el optimismo, que nos va a ir muy bien esta semana, siempre con la protección y la bendición de Dios. Gracias, chicos. Nos vemos el próximo domingo. Buenas tardes y felicidades. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Gracias, chicos. Buenas noches, profesor. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho.